El día de ayer el Congreso de la República obtuvo los votos suficientes para admitir a debate la moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra. Y de inmediato y como un resorte, como lo han hecho en las últimas semanas, no solo el presidente, sino varios de sus ministros convertidos, nadie entiende por qué en sus abogados han salido a pretender cuestionar este derecho del Congreso de la República. Y es cierto que el contexto en el que estamos es complejo y es complicado. Tenemos una pandemia que está afectando seriamente nuestras vidas y que lo va a seguir haciendo y que requiere medidas de emergencia y que nos ha puesto en una situación no solo de colapso de la salud pública, sino de la economía, que es el segundo gran problema que tenemos al frente. Y como hemos insistido acá en Exitosa, hay un tercer problema del que no se habla con la intensidad con la que debería abordarse, que es el de la terrible inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Entonces, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es si en un contexto como este, donde faltan además unos pocos meses para las elecciones y unos pocos meses para que Martín Vizcarra se vaya, vale la pena sacar al presidente para que asuma como manda la Constitución y como ya ocurrió antes en la historia del Perú, el presidente del Congreso de la República, porque, insisto, eso es lo que dice la Constitución. Pero esto, es decir, esta circunstancia tan complicada y esta preocupación que yo creo es mayoritaria entre los peruanos, no convierte pues al presidente en inocente, ni le quita al Congreso el derecho de cumplir sus funciones. Cada día los ministros están diciendo cosas que son falsas. No es verdad que sea una versión de cualquiera que ha aparecido por ahí, que además es aspirante a colaborador eficaz. No, señor Walter Martos, no. Son 2 años y en algunos casos más de investigación. Son aspirantes a colaborador eficaz cuyas aspiraciones no fueron aceptadas en su momento porque no corroboraban con otros hechos, con documentos, con cruce de información, con llamadas telefónicas, con visitas, con transferencias bancarias. Y es más, alguno de ellos ni siquiera se hacía presente frente a la justicia, sino que estaba prófugo. Eso cambió en los últimos meses. Y el Ministerio Público ha reunido suficiente información que no es solamente una pinche, como dirían los mexicanos, aspiración a colaboración eficaz, sino una investigación fiscal que llega a la conclusión de que hay elementos suficientes para concluir 3 cosas. En el caso Richard Swing, que el presidente tiene responsabilidad y quien lo ha dicho es la fiscal de la Nación y ha decidido por razones políticas, como lo hemos dicho acá, postergar las diligencias hasta el 29 de julio del próximo año, porque si no fuera presidente tendría que enfrentar lo mismo que han enfrentado los miembros de su despacho, que es decir, la solicitud de prisión preventiva. Y hay otros 2 casos más, que son las Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua, donde según los fiscales que han investigado el caso, hay elementos de juicio suficientes para concluir que el presidente podría haber recibido 1 millón de comisión ilegal en un caso y 1.300.000 en el otro. Eso no son babas, señores ministros, que hacen de abogados. Eso es muy serio. Y nos están pidiendo a los peruanos, una vez más, que no veamos, que no escuchemos, que nos olvidemos por un momento, yo le he dicho de la manera más grosera que se puede decir, porque no me sale del forro, que nos hagamos los cojudos con respecto a esto, que nos hagamos los locos y que pateemos todo para el 29 de julio. ¿Y qué va a pasar el 29 de julio? Va a tener que enfrentar a la justicia el presidente, pero por favor, dejen de usar. El presidente ha enviado una carta, porque eso es importante señalarlo, con papel membretado de la Presidencia de la República del Perú a la fiscal de la Nación, pidiéndole que le diga quién
es el fiscal que lo va a investigar sobre Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. Perdón, el que está siendo investigado no es el presidente de la República en su condición de tal, es el ciudadano Martín Vizcarra, que es una persona que tiene que contratar un abogado y no poner a hablar a sus ministros y mandar cartas sin membrete firmadas y con su DNI y si es necesario su huella digital, porque frente a la justicia no es el presidente de la República, simplemente es un ciudadano. Entonces, tengamos claras las cosas, porque si vamos a aceptar que el presidente se quede, no pretendan que aceptemos de antemano que el presidente es inocente o que permitamos que los ministros y el presidente usen sus posiciones de poder para intervenir en un proceso o para interferir en un proceso. Esta discusión sobre si el Congreso tiene derecho o no tiene, claro que tiene derecho el Congreso. Porque ¿qué te haces cuando un presidente comete delitos y según la Constitución no lo puedes acusar? Acusar, en ningún momento dice que no lo puedes investigar. Entonces, el espacio que abre la Constitución es que el Congreso de la República, ante una información que el Congreso considere pertinente y suficiente con respecto a la capacidad moral del presidente para seguir gobernando, tiene derecho a vacarlo. Eso está en la Constitución y por eso se ha elevado tanto el número de votos. Y los requisitos son tan exigentes. Es decir, bajemos un poco esta discusión a la realidad. Bajemos esta discusión a la realidad. ¿Quién sabe cuántas cosas más aparecerán en el camino? Ahora no lo sabemos, los rumores dicen que sí. Pero enfrentemos con responsabilidad esta situación. Y por parte del Congreso también. Porque lo que es cierto es que en el Congreso, como se ha propuesto en más de una oportunidad, si hay no solo uno, sino varios cargos que pueden implicar o cuestionar la moral del presidente, esto debería tratarse de una manera seria, hacerse una comisión, recibir toda la información y luego de este proceso concluir lo que haya que concluir. Y si esa investigación concluye que no queda otra, que las evidencias son demasiado grandes y los indicios son absolutamente razonables como para suponer que el presidente perdió su capacidad moral para gobernar, entonces habrá que vacarlo, pero hecho de manera correcta y ordenada. Porque para terminar, es verdad que hay quienes conspiran contra el presidente, que hace rato que no quieren que esté ahí, pero eso no elimina todo lo demás, presidente. Es decir, puede usted meter preso a Edgar Alarcón, y el caso Richard Swing, las Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua, y las confesiones de los colaboradores y sus visitas inexplicables a las oficinas de proveedores del gobierno regional que usted dirigía, los cheques, los encuentros, los testimonios siguen ahí, presidente. Puede usted desaparecer a Edgar Alarcón y puede pasar cualquier cosa con Antauro Humala y eso no termina los problemas que usted tiene con la justicia y con los peruanos. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Karina no